Entre los países bálticos, Lituania tiene la población más homogénea. Como indican las estadísticas, el 84% de la población se distingue como lituano étnico, el 6,7% como polaco, el 6,3% como ruso y el restante 4% de otras etnias como bielorrusos, ucranianos, judíos y alemanes. Roberta, Karolį, Aiveną ir Miką į pristatymą. Desde el Neolítico, los locales del dominio lituano no han sido suplantados por gente del exterior, por lo que hay una alta probabilidad de que los ocupantes del actual territorio hayan salvaguardado la síntesis hereditaria de sus progenitores. Esa tradición hereditaria implica un hombre fuerte que debe ser protector de una dama débil y su familia. Aunque el estigma de que los hombres son el sexo más fuerte está desapareciendo lentamente del pensamiento de la gente en la última generación, pero los hombres lituanos todavía no están dispuestos a hablar sobre las dificultades que ello implica. Con Tatse tuvimos la suerte de asistir en los días que recorrimos Lituania a algunas manifestaciones que confirman todo esto que estamos afirmando. Estamos en Panevėžys, en el norte de Lituania, cerca de la frontera con Letonia. Es un pueblo de 100.000 habitantes y aquí tenemos un evento deportivo con múltiples disciplinas. Que el papel de la mujer ha avanzado sin detenciones en los últimos 30 años desde que Letonia es independiente de la Unión Soviética e incluso ha tomado posiciones de poder, hasta la presidencia, y ante ese avance los hombres no saben qué rol tomar. Por un lado están los que aceptan la igualdad de oportunidades y el intercambio de tareas, pero por otro están los que exacerban la masculinidad como una forma de mantener un privilegio de antiguas generaciones. Žiūrovai, gal galėtumėte praleisti atvykstantį dalyvį į matavimo sezoną? Y es que este macho alfa está en problemas. Se dice que en Lituania los hombres viven bajo una premisa de que cuanto más miedo tiene un hombre a ser femenino, más alcohol bebe. Y esto trae sus consecuencias. Los hombres, con tal de no mostrar su femineidad, llegan a tal extremo de caer incluso en el suicidio. Esta es una de las razones ocultas que pueden explicar por qué Lituania tiene una de las más altas tasas de suicidio masculino. Žiūrim pas jaunuolį rimtai. Bam rytoj čia inkariukas ištatuiruotas. Sekanti loterija bus klubiečiai, kurie metė įrašė. Si hablamos de la generación más joven que ya nació en la Lituania independiente, se puede decir que ciertos mitos como el que los hombres no deben llorar ya se han olvidado. Sin embargo, los representantes de la generación anterior todavía se consideran duros y fuertes si son capaces de no mostrar sus sentimientos.
consecuencia, existe hoy por hoy una cierta incertidumbre sobre cómo deben ser y cómo son los hombres en Lituania. Tienen que maniobrar entre una película de Schwarzenegger y los roles de un amante completo que llora y tiene miedo. Quizá por eso la estatua que está construida en la estación de Vilna y que fue erigida con otro fin, puede darnos una idea de cómo se sienten algunos hombres en Lituania. Espero que les haya gustado este video sobre cómo es ser hombre en Lituania, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.